¡Apunten! En ese momento Miguel Ángel mira a Jenton mira a Miguel Ángel, Jenton va hacia Miguel Ángel, lo empuja, lo sube al caballo. Miguel Ángel abraza el cuerpo del capitán, entra, siente el rifle, va a la mirilla, mira a Dalia. Todos están esperando la orden de fuego y Miguel Ángel, habitando, el capitán, dice: ¡bajen las armas! El teniente que está al lado le dice: ¿qué dice, capitán? Yo soy Pedro Zelinsky, soy coautor junto con José Lo Bella de Los Habitantes. Dirijo también la obra y soy dramaturgo. Esa es mi fuerte. Soy egresado de la EMAD, alumno de Cartoon, gran maestro. Y bueno, previamente empecé como actor, bueno, arranqué por ese lado y en un momento, ya hace ya muchos años, decidí dedicarme a la dramaturgia. Bien. Bueno, me llamo José Lobella, soy actor. Como diría un amigo, Marcelo Subioto, un gran fabulador, porque el fabulador es el que puede inventar historias. Empecé desde chiquito a estudiar teatro. Soy rosarino, me vine de acá, a Capital. Mi maestro fue, y un antes y un después, fue el gran Raúl Serrano. Y como cosa puedo decir que fue un antes y un después del 2001, cuando junto a Lorena creamos una técnica que se llama crear valor y que se utiliza el arte como un medio para la transformación del ser humano. Y a partir de ahí nosotros creamos historias. Creamos historias documentales, miniseries, y en general son producidas por las municipalidades o SAGAI, por ejemplo, y todos los productos tienen que ver con historias que salen de las personas. Como en este caso, Pedro y yo, que somos amigos hace muchísimos años, escribimos juntos una miniserie, una película que después contaremos, y esto se transformó en esta historia que estamos haciendo ahora, que se llama Los Habitantes, contada por un actor. Junto a Pedro venimos trabajando mucho, yo trabajé en obras de él también. eh, y Pedro no lo va a decir, pero él tiene una síntesis en su poética, en la dramaturgia, y lo mismo lo lleva a la dirección. Entonces eso potencializa cualquier trabajo creativo que tiene un rumbo fijo hacia un fin determinado, como en este caso. ¿Cómo surgió en primera instancia la idea de escribir sobre los habitantes, pensándolo como guión primero? ¿De qué necesidades, motivaciones, ideas, qué a propósito de Cartoon, qué imágenes disparadoras fueron las que propiciaron la creación del guión? Mira, la historia de Los Habitantes tiene ya unos 20 años desde que empezamos. Empezamos con La la idea llamamos era para Luna un guión para una película porque nadie pudo apagar que su brillo. estaba esta imagen, ¿no? Que eran estos muertos En que ese podían entrar en momento, los cuerpos de los vivos, ¿no? Era una familia, está todos ubicada los en el campesinos 55, una empiezan a familia que era rodearla. asesinada y lo que podían hacer era, digamos, Ella el mira a los hijo era un campesinos, matrimonio con un chico y el chico se daba cuenta que mira sus tenía ese ojos. poder de poder entrar en los Los cuerpos campesinos miran a y junto Dalia. con, le enseñaba a sus padres a hacerlo y los tres investigaban su crimen. Y Dalia, Así empezó. Después eso armamos varios capítulos para hacer una miniserie. Después esto se convirtió en la posibilidad de hacer una serie con varios capítulos, pensando en esto de las plataformas y todo esto que circula. Y de ahí, digamos, bueno, eso es el gran caldo del material. Esto, bueno, en un momento no sucedió el tema hasta ahora audiovisual y José lo propuso en un momento hacer con esto, en el marco de la pandemia, hacer un proyecto teatral con eso, unipersonal. Y ahí empezamos a trabajar con todo este material tan vasto,
con tantos personajes, tantas locaciones, tan enorme, y que sucedía, digamos, que arrancaba en 1903 y la última parte terminaba en 1996, era como toda medio una saga de habitantes. Entonces decidimos tomar la primera parte para esto, que es el primer habitante que aparece, que es Isaac Shemtov, que aparece en 1903 en Rusia, que lo matan en un pogrom, y él vuelve a aparecer en 1926 en Madrid, y presencia, digamos, un asesinato de tres hermanos, que son los hermanos Justo, que viven en un bar, que son republicanos, que son asesinados por soldados falangistas. Entonces, bueno, ahí es como el origen del material. Y después, con eso, bueno, armamos esto que era inicialmente una idea de guión para la tele o para las plataformas, armamos algo bien teatral, ¿no? No es que teníamos los guiones escritos y son estos guiones, no. O sea, generamos esto con la idea de que es un actor que cuenta. Inicialmente también teníamos la idea como que es un actor, pero también es el escritor, digamos. Hay alguien que es como el que narra, que es como el autor también, ¿no? Que es el que tiene la historia. Entonces, bueno, decidimos contar esa parte y empezamos a trabajar con eso. Y una decisión importante fue que en un momento dijimos, bueno, vamos a montarlo con la estructura de guión. Entonces se cuenta así, digamos, ¿viste? Como si uno estuviera leyendo un guión. Es decir, bueno, interior, bar, día. Y ahí él empieza a contar, hace la descripción, hace los personajes. Es como, yo te paso el texto es como un guión. Así que es lo que él dice. Claro. Claro. Siempre tuvo, porque mencionaste primero que había un personaje, que era un chico, ¿no? ¿Siempre tuvo el carácter político que tomó finalmente o inicialmente iba a tomar otro tema, otro mundo? No, lo político estuvo siempre presente, porque siempre hay algo de los habitantes y el concepto de que creamos nosotros para habitar, que nosotros decimos que cuando hay una muerte colectiva, una matanza, algunos muertos pueden entrar en el mundo de los vivos para interactuar. Pueden entrar en los cuerpos, pueden habitarlos. Entonces el concepto de los habitantes es un concepto político de un grupo de muertos que se enfrenta a un orden injusto, un orden asesino, que fue el que los mató. Entonces ellos de alguna manera van a reaccionar contra ese orden. ¿Tienen ustedes dos algún vínculo personal con alguno de estos acontecimientos históricos? Y si no es personal, algún interés particular respecto, por ejemplo, la Guerra Civil Española, los periodos de posguerra, entreguerras. Mira, yo no, a ver, estoy hablando yo, pero no, Sí, yo no, no. no. A ver, a mí, por ejemplo, la parte del pogrom sí me mueve inicialmente. Mm. No es que yo haya tenido, tengo familiares que se escaparon de Rusia, Claro. hay algo ahí, y con la Guerra Civil Española no personalmente, pero sí está el enfrentar a los regímenes fascistas, ¿no? O sea que nosotros tenemos experiencia con la dictadura y bueno, experiencia en este momento con estos nuevos regímenes de extrema derecha, que bueno, que si no son fascistas, son muy parecidos. Claro. Entonces, bueno, Hay es, algo, hay es algo un enfrentamiento, sí. que pienso de la creatividad, ¿no? Vos fíjate que interesante cómo vuelvo a la creatividad. Me acuerdo un ensayo, nosotros ensayamos acá, ¿viste? Sí. Me acuerdo, nosotros empezamos, como dice Pedro, en la historia argentina, ¿no? En 1955, bombardeo la Plaza de Mayo, Mm. una familia es asesinada, y ellos muertos van a intentar investigar por qué fueron asesinados. Y se meten en la historia política, digamos, ¿no? Bombardeo la Plaza de Mayo, en esa época. Bueno, cuando viene esta historia, hay algo que, vos fíjate qué interesante la creatividad que nace del accionar, porque yo no me voy a olvidar jamás que un día llegué y el programa lo trajo Pedro. O sea, que a mí me partió la cabeza. O sea, fue cuando él trajo a Jenton, viste, yo fui a mi casa y no podía dormir, porque digo, ¿cómo? Ahí está la lucidez de la creatividad, ¿no? Es decir, este chabón sintetizó todo en un personaje que lo arranca en 1903 y une todas las historias, porque
como que teníamos las 4 temporadas, tenemos la sinopsis, ¿no? Escrita, los guiones y eso, ¿viste? Pero sí, 4 temporadas que transcurrían en distintas épocas, hasta llegamos a una historia en la pandemia. O sea, también había habitantes en la pandemia en Italia, en Lombardía, ¿no? No, en Lombardía no, en Sí, el, tiene que ver con el fútbol, con el ¿no? Tipo, fútbol, ¿no? sí, 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 Hay algo que el sur. nos une mucho el fútbol también. Porque salvo en esta, que la española, pero después en todos hay fútbol. Sí, en En todos hay esta fútbol. está bien. Está Un bien. personaje que juega en el Real Madrid, Tenés después lo razón, sacamos. tenés razón. Pero después Pero, entonces está el fútbol. Bueno, pero eso, no me acordaba de esta entonces, y en todo está esto de los muertos que entran a habitar para tratar de llevar justicia a un acontecimiento que sucede de una matanza y un hecho colectivo. ¿Ustedes tenían ya estudiado estos personajes, bueno, Luna, Lorca, Machado, respecto de sus fatales destinos? ¿Realizaron un proceso de investigación para crear la ficcionalidad o aparecieron, por el contrario, como primeras imágenes ya resueltas? mira, esto lo llevó, o sea, cuando hacíamos este trabajo, eso un poco con las temporadas nos repartíamos Sí. y José fue el que llevó adelante la investigación de la temporada de esta de la Guerra Civil. Y bueno, él fue Y sí, otros ahí personajes. era como que, no me acuerdo si fue en pandemia eso, ¿no? Sí, bueno, Claro, fue en pandemia, no nos podíamos ver. Entonces, había todo un trabajo de vacío. Ah, ¿Por qué de vacío? Porque estábamos ahí, no podíamos salir de casa, estábamos otra vez. Y llenábamos las horas, en mi caso en mi casa y yo en el acá, eh, soñando este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo no sabía quién era Carmen Luna, por ejemplo, y empecé a descubrir a Carmen Luna y viste, teníamos tiempo, entonces yo creo que no me quedó documental por no ver, ni cosas por no leer, o sea, y cada cosa, a mí me encanta, soy un gran curioso de los documentales, y desde chico, viste, y me encantan las historias, me encantan las historias de las personas, viste. Y entonces empecé a buscar la historia no conocida de Carmen Luna, la historia no conocida de Lorca y ahí ya empezamos a trabajar en su casa y yo en estas historias, siempre uniendo la intimidad del relato interior, o sea, del vínculo que nace de los habitantes, que es el eje motriz de todo, ¿no? Pero sí, descubrir la relación entre Antonio Machado y su hermano Manuel, meternos en las zonas más oscuras mm. y las que no se cuentan, las que no se saben y las que dicen, uy, che, ¿se cuentan o no se cuentan? Ahí nosotros nos metimos e indagamos un poco en eso. También en Federico García Lorca y la madre. Estoy buscando la relación Federico la madre, Antonio y su hermano, Carmen Luna y la hija. Carmen, y muchos personajes quedaron afuera. Quedó afuera el doctor Peset, que tenía todo un capítulo que era el enemigo de las pandemias. En 1936, cuando descubrí al doctor Peset, tenemos hojas escritas y escritas, parece una película, por ejemplo. Porque en 1917 tenía 5 títulos honoríficos, que manejaba el hospital de Valencia y que el tipo se quedó ahí, bueno, lo mataron después, lo mataron, pero el tipo se quedó ahí cuidando a la Ah. gente y salvó un montón de gente. Y ahí nos unimos con Lorca, con Machado, que en la vida real no se conocieron, pero nosotros en la ficción nos dio esa posibilidad. Personalmente, ¿cuáles creen que son las conclusiones políticas que uno puede sacar de esta historia ficcional, por un lado, y por otro, cuál es el lugar que tienen los artistas entonces en momentos de crisis, por ejemplo, en una instancia en el que el fascismo amenaza con arrasar todo? Y mira, yo creo que hay que estar muy atento, tomar lo que pasa y devolverlo en modo, de manera de una obra, ¿no? Hay que estar muy afilado. Bueno, esto nosotros lo creamos durante la pandemia, que también fue algo muy fuerte, y nos pasaba que, bueno, nosotros hicimos otra obra juntos, que se llamó Tomar la Fábrica, que era otro momento, en 2017, había subsidios, teníamos un productor ejecutivo, era como, había una cosa de Las confort, condiciones. Sí, otras es condiciones. verdad. Y acá lo trabajamos con estas condiciones, que hacemos nosotros todo. Trabajamos con una silla, un mameluco,
que el mameluco nos remite a Lorca y a la barraca, y lo probamos así. Incluso nos pasó algo, yo veía hoy, algo del folleto, ¿no? Del programa, y cuando yo lo pensaba, decía, "No, ¿qué quiero de eso?". Y yo veía programas y decía, bueno, el papel ilustración, el diseño, digo, no quiero nada de esto, quiero un panfleto. Claro, Quiero un panfleto que sea uno tomar, ¿viste? No quiero ni foto, ni ilustración, ni papel, no, no, ni quiero nada de eso. Digo, bueno, esto es otra cosa. Hay algo de la característica de este proyecto que es eso, que es algo con otro filo, saliendo, incluso no tenemos subsidios, que ya ni sabemos si hay, no hay, digamos, es decir, bueno, somos nosotros dos, el que hace las luces y el que hace la prensa. Y después sí, bueno, gente que sacó fotos, también, pero el equipo, Que nos acompañen, claro. claro, que nos acompaña, pero el equipo somos nosotros dos y sobre todo esto, el que hace prensa y bueno, y lo que nos puso las luces, que es Leandro Arellano. Pero no hay, o sea, hay un montón de otras instancias que veo en otro momento, de una zona más confortable que no están. También está bueno que desarrolles. No, no, sí. El tema de tu pensamiento ahí, que es el tema de hasta que. Nosotros lo hicimos una vez en Lanús, en un centro cultural, que lo tomamos como un ensayo para nosotros y había 250 personas. Para la gente era una función, para nosotros era un ensayo. Y lo hicimos con 3 tachos, ¿te acordás? Sí, Y había algo de él que él pensaba y sostenía que la luz, si bien es muy importante, ¿no? Y el trabajo de maravilloso, que tampoco es que sea algo como esencial. O sea, podría ser contado en una plaza, mm, a eso, ¿no? sí, sí, En una plaza pública, por ejemplo, ¿no? Que no tengamos que necesitar tampoco eso, ¿no? sí, sí, sí. Es, Recién mencionabas a propósito de algo puntual, que es que querías que el programa fuese un panfleto, al mismo tiempo la obra no es panfletaria, No, en no el es, sentido claro. de que no es el socialismo realista, que baja una línea, ¿no? Los rusos bajando una línea en relación a que tiene que haber una moraleja concreta. La obra no es un panfleto. ¿Cómo, a través de qué procedimientos artísticos o qué procedimientos artísticos ustedes le ponen el ojo precisamente para que una obra altamente política no se transforme en eso, en un panfleto? Mira, nosotros trabajamos mucho sobre los vínculos, sobre lo que pasa entre los personajes, sobre el mundo poético del personaje, y hay algo, o sea, te diría que no está puesto el acento tanto en la época y en no, nuestro acento no está puesto ahí Mm, en lo que nosotros desarrollamos. Sí está, pero incluso, no sé si, bueno, cómo contamos a Lorca, cómo contamos a Machado, y lo contamos en un contexto familiar, en un contexto de relaciones, en un contexto de lo que le pasaba a cada uno con lo histórico, con lo político, incluso, bueno, José lo hace todos, entonces no es que sea, bueno, tal, sí, hay como, existe una cierta zona de composición, se podría llamar, pero tampoco vamos a la composición actoral, que si, bueno, alguien compone un personaje que es así, no es eso, sino que también es como habitado por esos espíritus de esos personajes, que sí, cuando lo ves actuar, cuando ves a Machado, dices, bueno, tiene otro tono de lo que puede ser Lorca, pero tiene más que ver con ser, con habitar o ser habitado por esos personajes que, por decir, bueno, voy a ser un personaje. claro. claro. Pregunta para los dos. Para ti, por un lado, ¿cómo fue el ayornamiento del texto como guión, de la estructura del guión, que sigue siendo una estructura de guión como espectador cuando uno lo escucha y lo ve, pero al mismo tiempo está tamizado pensando en un espacio escénico? Mira, nosotros de esto teníamos sinopsis de capítulos, no teníamos guiones escritos de esta parte. Entonces hay algo del guión más como estructura, que como no hubo una adaptación de un guión Mm, a esto, sino que la escritura, bueno, trabajamos mucho sobre improvisaciones, o sea, de la improvisación salieron los textos, los diálogos.
había esto decimos, bueno, tenemos esta estructura y lo vamos a contar así, pero el texto fue todo pensado para lo teatral, el texto escrito. No partimos de guiones escritos que los adaptamos. Sin embargo, es interesante cómo la narración que vas haciendo tú sobre el escenario tiene este juego de montaje, Sí, ¿no? claro, Te voy sí. narrando esto y de repente corte y queda la suspensión y la tensión máxima y vamos a otro lado, Claro. que es algo que de manera más convencional en el teatro no se puede hacer, porque Claro, no es ese lenguaje, claro, no es no el hay lenguaje. planos. No, el lenguaje es un lenguaje cinematográfico 100%, digamos, casi. Y de guión, decimos, bueno, escribamos el guión, bueno, yo no sé si con la obra esta nosotros podemos llegar a hacer, para hacer un guión de una película, lo que sea, solamente hacer que modificar cosas. Pero incluso partíamos en un momento sobre un escritor que tiene estos guiones, que cuenta los guiones, que sabe lo que tiene y que lo vuelve a contar, es decir, yo imagino situaciones pandémicas. Hubo otras instancias hasta que dijimos, bueno, es alguien que cuenta, es un actor que cuenta, pero él es un actor escritor, Claro, porque Claro. él cuenta lo que su guión. Bien. claro. Me gustaría que me comentaran cuáles son las devoluciones que ustedes reciben hasta ahora han recibido de los espectadores, particularmente con cosas como estas. En algún momento cuando cantas las canciones de la Guerra Civil, de la Sexta Brigada, yo que estaba ahí en el público, escuchaba como atrás tarareaban, Mirá. tarareaban las canciones, eh, lo cual da un efecto muy interesante porque estás conmovida con eso que estás viendo al mismo tiempo que hay una suerte de espejo de la comunidad conmovida por eso que está viendo. Es como ¿no? Como si estuvieses cantando cantando junto a los personajes. Qué lindo. ¿Qué devoluciones han recibido de los espectadores? Mirá, bueno, es muy interesante lo que comentás. Yo en general las vi de las dos funciones de arriba, así que no escuché nada de eso. Pero me parece muy reconfortante, muy interesante que suceda eso, o sea, que haya algo, viste, como que refleje algo en la platea. Y bueno, son canciones que sobre todo para la gente que está relacionada son muy fuertes. Nosotros tomamos esa canción, tomamos la canción también de canciones de Federico, Anda Jaleo, y bueno, y poemas. Incluso tuvimos relación ahora con gente española que nos viene a entrevistar, que está muy conmovida con eso, ¿no? Con lo que tomábamos también de los poemas de Machado, con este poema también que dice José lo de El pequeño vals vienés. Y bueno, las evoluciones son muy halagadoras, la gente sale muy conmovida Mm. del espectáculo, es fuerte y que la gente queda como, hay algo que te absorbe y te quedas como adentro de la historia. Y fueron muy buenas. O sea, nosotros, bueno, también lo que presentamos en la opción de prensa, los dos capítulos, las dos partes, que son como, entre los dos son 2 horas y media, bueno, y muy bien, o sea, fueron muy buenos. Sí, hubo algo hoy que pasó. Nosotros nos estamos enterando ahora, ¿viste? Porque fue muy reciente. Pero yo venía en el colectivo viniendo para acá y me había quedado sin celular ayer y estaba leyendo las críticas de ayer y de hoy. Y estaba leyendo una última, ¿viste? Que digo, qué hermoso esto de que completa, digamos, el otro, como en este caso lo que acaba de decir vos, completa el otro, algo que en este caso a mí lo que me pasa, lo que me está pasando, es que me sorprende lo que leo. Yo le mandé recién un audio a él diciéndole eso, que me supera el que la vio y el que está haciendo la crítica, supera cualquier cosa que yo podría llegar a pensar. Es más, ponen palabras en sus escritos a nivel poético y se van a investigar ciertas cuestiones que vos decís, mirá lo que puso, mirá dónde se fue, a dónde viajó, mirá cómo unió esto con esto, cosas que yo no las hubiera pensado. Y eso me parece que es algo que es lo más interesante, ¿no? Generar que el otro se despierte algo, viste, como viva el teatro, viva el teatro, o sea, viva este tipo de teatro en el sentido de que el alumbramiento, viste. Y yo, no, me sorprendo, me parece que es algo que está muy despierto en las personas y en todos, en este momento, ¿no? Justamente en el país en el que estamos Claro. viviendo,
con una derecha, viste, fascista, ahí al pie del cañón, con, bueno, pues solo basta salir a la calle y te das cuenta. Yo cuando venía a ensayar acá a la casa de Pedro, daba la vuelta acá a la manzana y vi en estos últimos 2 años cómo creció la gente viviendo en la calle. Acá, yo vivo en Lanús, y en todos lados, pues te das cuenta que decimos, bueno, yo creo que es no sé si es una esperanza, ¿viste? Pero es algo que despierta en un camino a través de arte de poder generar, como dice Carmen Luna, no como dice Carmen Luna, dice, Hay cosas como en el filo de un cuchillo que son urgentes. Que hay necesitamos que hay que poner el cuerpo y la voz, ¿no? Para frenar a los ultras, a los violentos, a que los salir a la fascistas, calle. al que salía en la calle, ¿no? Poner el cuerpo y la voz. Pensaba en un concepto que, bueno, el maestro Pompeyo Audibert siempre habla como el actor como medium, Sí. y me pasa de que en tu actuación, Joselo, tienes una cosa medio mediúmica, ¿no? Es decir, no, cuesta encasillarte en el concepto de personaje porque eres más bien una suerte de medio espectral, si se quiere, que transmite lo que una cámara en mano podría transmitir respecto de los sucesos. ¿Qué desafíos para ti supuso narrar todo esto y de alguna forma ir, no sé si componiendo, pero ir atravesando signos de distintos personajes, de distintas épocas, de distintos espacios? Claro. ¿Qué desafío supuso para ti? Es muy buena la pregunta. Mirá lo que me pasa a mí con esto. Yo creo que debe ser de las primeras veces que soy consciente de todo lo que estoy haciendo, en el sentido de que hay algo del ser que está ahí. Y digo por primera vez, porque generalmente cuando hago obras de teatro que te convocan y eso, en general hay algo del actor que va y ¿viste? El personaje. Sí. Y acá con Pedro trabajamos mucho, inclusive mucho en el sentido de vamos a seguir trabajando y yo creo que hay mucho por trabajar con este tema de la emoción. O sea, que la emoción nunca gane al personaje. Entonces, hay un texto de Ollida, de un actor de Peter Brook, que es muy interesante, que después Pedro va a contar de eso algo, y que tomamos eso como un punto de hincapié, que no se vea la peor. Sí es verdad, como vos decís, claro, no se ve, pero bueno, hay algo de la historia. Yo no sé, viste, si alguna vez existe una constelación alguna vez. No. Bueno, viste, yo constelé. Constelar significa entrar en un lugar donde vos te estás constelando y no sabés por qué estás haciendo de ese personaje y entraste en esa situación. Con la cabeza no lo podés saber. Hay algo de esta construcción que tiene que ver con que primero la dramaturgia, la escritura y la curiosidad hace que vos te metas y la técnica de Raúl Serrano, que es la base central del espectáculo, para mí, porque yo sin esa base no podría haber construido nada. ¿Y por qué digo esto? Porque Raúl Serrano nos enseñaba a nosotros que el actor es lo que hace, ¿no es cierto? Pero para hacer vos tenés que es una acción consciente y voluntaria hacia un fin determinado. Transformador aquí y ahora. Ese transformador aquí y ahora, y si querés lo puedes unir con Pompeyo, a nivel Pompeyo sería como un medium, ¿no? Que opera sobre esa cabecita pompeyana que tiene. En este caso, en mi caso, nosotros dábamos con Pompeyo charlas en Madrid sobre esto que estoy hablando, ¿no? Mira. Él hablando de la técnica de Suya y yo la técnica de Serrano. En mi caso, es meterme de tal manera en esa situación dramática, de tal manera que yo pueda defender ese personaje a un nivel shakespeariano, a un nivel poético, a un nivel que la cabeza no la puede resumir. En ese caso ese fue el desafío más grande. Entonces cuando nos veíamos de que había algo que no estaba todavía, Mm. nos metíamos en esas zonas. Entonces él me miraba, viste, a un nivel de hilo que separa la cordura de la razón, ¿eh? Porque es la única forma, como dice Serrano, de construir algo poético. Porque si no, sos un actor pensante.
Claro. ¿entiendes? Y no, el actor pensante no es eso. Acá la poética nace de meterse de tal manera que vos en un momento decís, uy, ¿qué estoy haciendo? Y después me iba a mi casa y decía, bueno, eso construíamos. Y a ese nivel es donde aparece esta especie de medium. Yo no tengo ni idea, ¿viste? Yo lo que sé es que a mí lo que me salva cada función y cada ensayo, ahora vamos a ensayar, es que lo que me salva es meterme en esa historia. Mm. Es la historia escrita. Entonces me meto y digo, a su vez digo, pará, ahora soy este tipo. Ahora soy este otro. Y ahora soy este otro, y este otro. Pero no me meto como actor haciendo el personaje, sino Claro, y ese es el medio para mí. No sé claro. si la respondí, pero Sí, sí, es sí. algo místico también, Sí, ¿no? sí, sí. Sí. Recién dijiste que a veces veían cosas precisamente a partir de esta práctica actoral, que habían cosas que no estaban o que no cerraban. ¿Podrían dar un ejemplo de qué cosas, por ejemplo, en las que tuvieron que reparar y decir, mira, acá me parece que hay que hacer un tal giro, hay que proponer tal cosa? Es como hay algunas partes de lo que se ha mostrado en estas dos funciones que fueron particularmente eh, un desafío en términos de la poética que iban a presentar. Ah, Mira, algo de lo que él contaba, esto de decir, bueno, de meterse y ver desde la actuación, o sea, Ujú, él plantea decir, bueno, desde esta técnica más que tiene que ver con Serrano, que dice, bueno, si yo estoy acá, que eso, hay algo que él plantea, dice, bueno, ¿qué haría el animal que hay en mí? ¿Qué haría? Hay algo de ir resolviendo situaciones desde la improvisación y mm, desde la inteligencia actoral de él, ¿no? Como que está el planteo y después dice, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa entre Carmen Luna y su hija cuando hay un conflicto de ellas que lo tomamos, que un poco apareció por una carta de Rodolfo Walsh, su hija Vicky, muy que bien. es un material que a mí me resulta muy conmovedor. Claro. Qué bueno que él escribe, bueno, después que la asesinan a Vicky Walsh, él le escribe una carta y habla, dice, bueno, dice, nosotros morimos en la oscuridad. Hay algo de este padre y esta hija militantes políticos que saben que van a morir, mm. y había algo de ese conflicto de esta militante política que de alguna manera le daba, su conflicto era que su hija siga sus pasos y que la maten, como ahí, como sabe ella que la van a matar. Entonces, eso nos presentaba una complejidad que fue resuelta la escena desde lo actoral, decir, bueno, ¿cómo ponemos en palabras algo tan complejo? O sea, lo resolviste tú en el ensayo mismo, en Acá, la puesta en escena. sí, sí, Claro. hasta casi 2 semanas antes. Sí, sí, incluso es una zona, bueno, Sí. Porque es un momento muy tenso, porque también abre preguntas respecto de eh, qué pasa con esa noción tan tradicional o establecida de que las figuras maternas y paternas tienen que ser los protectores de sus hijos, al mismo tiempo que el camino que le presenta es un camino que lo va a llevar eventualmente a la sí, sí, muerte. sí, claro. Y ahí está el conflicto. En esto que nosotros planteamos, decimos, bueno, algo está la historia, está lo histórico, está el tema de evitar, de salvarlos, pero hay algo que está por debajo de todas las historias que tiene que ver con lo familiar, Sí. ¿no? Que son Lorca, está y la madre, y acá están ella y la hija, así, bueno, ella preocupadísima y diciendo, bueno, con su conflicto, si me hubiera gustado que mi hija no siguiera mi camino, porque mi Hay, camino probablemente la lleva a la muerte. hay Entonces, algo no, hay algo que nació de Pedro, me estoy acordando, que estábamos en esa situación con lo de Walsh, y él se paró y dijo, en un momento en que porque, ¿cómo era? ¿Viste Gigante. esto del texto? Lo Vuelvo abraza al y texto, ¿te llora. acordás? Serrano decía, el texto es una consecuencia de, entonces, y la escritura está bien, ¿viste? Entonces me acuerdo que ese abrazo entre la madre y la hija, el segundo abrazo, no el primero, este, en- una vez que Pedro se levantó y dijo, todo lo que haces está bien. Shemton. Y yo dije, claro, ese es el texto. Que le diga, todo lo que haces está bien, la madre a la hija, en un momento sabiendo que Sí. no la va a ver más. Uf, mira, ya me provoca, viste, como conmoción. Y si me provoca conmoción a mí, seguramente le va a provocar conmoción al que lo mira. Porque es algo sorprendente. Y volvemos a Serrano. Gracias, Raúl, ¿no? Porque Serrano decía,
el actor José se justo hace, sale del en cuerpo el del estudio, ¿no? migrante. Se hace haciendo Shakespeare. Shempton lo mira. Porque un actor, si viene a ser Shakespeare, haga la escena que haga, no trae un mundo poético, su inteligencia poética, es muy difícil. Entonces hay que crear a través de la parte de Shakespeare, ¿no? Y yo creo que hay algo de ese espacio que es un mundo que al ser tragedia, ¿viste? Esto que estamos contando es hoy la crítica que leía, ¿viste? Si hablaba de la Hablaba de la tragedia, sí. ¿viste? Hablaba de tragedia, Sí, tragedia, sí. tragedia, ¿no? Entonces nos metimos, por eso es muy, mira, hay Edgar Tolle, yo leo mucho a Tolle y doy clase con eso, y entonces Tolle dice, para crear hay 3 preguntas que te tenés que hacer. ¿Te es fácil? ¿No? ¿Te es liviano? Y te provoca alegría. Si alguna de las 3 cosas no te provoca, preguntarte qué te está pasando porque el ego está interfiriendo en la creatividad. Entonces, esto me provoca alegría, me es fácil, no me es difícil, lo único que me tengo que trabajar es el olvido, porque me olvido a veces, viste, me pasa, pero eso no quiere decir que sea difícil, eso es un tema. Y lo otro me da alegría. A mí me da alegría hacerlo, me da alegría ensayar. Es más, yo pensaba, esto no tiene tiempo. Viste, nosotros, Sí. ¿se entiende? No tiene tiempo. Yo decía, yo estoy muy contento, pero decía, esto no es algo que vamos a hacerlo por unos meses, Pedro. Esto es algo que vamos a hacer muchos años. Yo lo siento así. No es algo que empieza y termina. Yo voy a seguir haciendo muchas obras de teatro, porque es lo que me da trabajo, lo que me da de comer. Pero esto que estamos creando tiene para mí para mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es lo que nos distingue, es lo que nos hace diferente. Mientras uno tenga en claro eso, lo puede hacer entender a los demás. Lo tenés que tener claro, es decir, esto a mí esto no es lo que yo hago siempre, esto es diferente. Estamos creando algo diferente. Y eso es lo que nos enseñó a El Cartoon y a mi Raúl Serrano. No sé muchas veces esto. Yo lo hubiese contado con los dedos de la mano. Nosotros hicimos algo así, Tomar la Fábrica, con Ricardo Díaz Maurel, que sí era poético, porque contaba el tema del hambre del actor, la desocupación, tema político también. Era otro momento, pero sí es verdad que la gente venía, ¿viste? Y también salía conmovida, ¿viste? Era algo más urbano, más cotidiano, más de almacén, digamos, de un almacén artístico. Acá ya nos metimos en un mundo más especial. Sería más, ¿no? Arthur Miller sería. Sí, sí, tiene una política distinta. Sí. También el otro tenía algo también que los personajes contaban. Claro. Pero bueno, acá nos metemos con otra cosa. Sí, eso Creo que hubo algo de la. A ver, para mí algo de las obras tienen que ver con sus procesos y con la fluidez y con lo que pasa y demás, las cosas colectivas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo que si uno puede armar esa zona de mente colectiva, ¿viste? Y que no es esto es mío, esto es tuyo. Como cuando dice el efecto Lennon McCartney, me decís, bueno, hay algo ahí Claro, que son esos dos, y bueno, yo después cada uno es otra cosa, nada que ver. claro. Sí, sí. Pero algo se puso, cuando estos procesos colectivos se mantiene esto que se genera en el medio, por lo menos mi experiencia de haber participado en varios de estos, hay algo que pasa al público. Todo pasa al público. Cuando en un momento decís, eso se rompió, en el mitad del proceso también pasa al público. Son difíciles estos procesos colectivos. Sí, Porque sí. para mí lo que hay que mantener es poder mantener, incluso de la conciencia, de la conciencia, bueno, hay que mantener esto que no es que, no, en un momento, bueno, esta idea se me ocurrió a mí, y esta, bueno, la cosa tiene que estar muy mantener eso en el medio. Hubo algo que nos pasó siempre, hace 20 años. Eh, Eso como un matrimonio largo, ¿viste? Porque está construido desde que yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar en el guión nosotros. Yo sí vivía en Temperley, entonces nos manejamos mucho por mail. Pero hay algo que él trabajaba, me lo daba. Yo trabajaba, se lo daba. Él trabajaba, me lo daba. Y en ningún momento, en todo ese tiempo que laburábamos, horas y horas y horas para construir, porque nuestra misión era que cuando lo demos a leer a cada capítulo, le podamos proponer con cierta soberbia también a los que la lean, decirle, mira, lee el primer bloque, lee el segundo. Si no te interesa, no lo sigas. A ese nivel trabajamos internamente, poéticamente.
Y había algo que me pasaba a mí, que era que todo lo que venía de él, a mí me cautivaba, o sea, me enamoraba. Entonces me hacía trabajar el doble, eh, porque él tiene tiene unos remates en su escribir. Él escribe muy escuetamente, sus obras de teatro son mínimas, ¿viste? No hay un desarrollo, si no hay monólogos larguísimos, pero parece que escribiera por minimalistamente, ¿viste? Escribe, tac, tac, y cada cosa, pum, la tenés que llenar, la tenés que llenar. Y a ese nivel yo creo que se combina eso con este mundo caótico, este mundo Sí, serranesco, este mundo animalesco, esta cosa, y esto hace que sucedan estas cosas, me parece. claro. Sí. Sí, Lo colectivo no es solo el contexto de producción de los artistas, sino también las tradiciones, las corrientes y los personajes con los que uno dialoga. Por ejemplo, a propósito de la relación de Carmen Luna con su hija, traía los de Walsh con su hija también. Claro. Eh, en un concepto así de amplio de lo colectivo, ¿con qué otros géneros, autores, lenguajes, por ahí también influencias del cine, terminaron convergiendo y pasando por el embudo que culminó en la obra? muy bueno. Mira, bueno, mucho el cine, mucho lo audiovisual, mucho la serie. O sea, creo que la serie fue fundamental también, incluso esto en un comienzo, digamos, cuando nosotros veamos esto, estamos influenciados más por Los Soprano y por Breaking Bad, Claro, o por 24, ¿viste? Claro, a eso iba, sí, Claro, sí, sí. claro, que por lo de ahora, cuando vos decís, bueno, empezamos en los bloques, ya no hay más bloques, Claro, porque los bloques eran con la provincia en el medio. Pero empezamos ahí y después, bueno, estuvimos encerrados muchísimo tiempo mirando series y series y series sin parar, ¿no? Eh, y musicalmente, ¿viste? Leonard Cohen, claro, también, sí, sí, ¿viste? sí, Hay mundo de Leonard Cohen, hay mundo ¿no? sí, Mucho de Lorca, de Torrente, me estoy sí, acordando, ¿no? sí, De gente que admiramos, ¿no? Que no podemos dejar de escuchar y, bueno, él también no está, no quedó, pero claro, el sí, sí, tango también, sí, sí, tangos sí, que se va a a ver, hablar, en la temporada, en lo que trabajamos en la Argentina, bueno, había un claro, tango que cantaba, un tango de Discepro que se llama Tormenta, que es muy claro, lindo, un tangazo fuerte. Eh, que también habla ahí un poco Sí, sí, empezando sí, la sí, que letra, dice que, ¿no? de momento dice que si hoy la infamia da el sendero, y habla con Dios, ¿no? Mm. Y le habla a Dios, y bueno, se queja, bueno. Y bueno, dice, si hoy la infamia da el sendero, y el amor mata en tu nombre, Dios lo que ha pesado. Que me parece muy impresionante, acompañado de Claro, lo que pasa ahora también, ¿no? claro, Todas las muertes sí, estas, hombre, bueno. Y, y bueno, esas influencias, ¿no? sí, y maestros que tuvimos, Sí, sí, claro, es eso. Mucha miseria. Breaking Bad fue también una serie que... Y las españolas también, ¿eh? Viste que ahora hay como una seguidilla, ¿no? De sí, sí. descubrir las series españolas. Más allá de que hay series españolas que me encantaron. Bueno, los documentales sobre Lorca o sobre Machado, son maravillosos. Son marav- Todos los documentales el documental sobre Carmen Luna y que habla Dalia, o sea, la hija que murió hace pocos años, a los 90 y pico de años. Decís, o sea, Dalia, la hija de que yo nombro ahora, murió hace poco y le hicieron, y bueno, y esa gente, como nos decía hasta periodista, ¿no? Que todavía Carmen Luna en España no es tan conocida, ni hecha, ni nombrada, como lo puede llegar a ser lo otro que nombramos, Lorca Machado. claro, incluso hay gente que no la Sí, conoce, o sea, claro, a ver, nosotros tomamos a alguien que nos gustó, qué sé yo, o sea, que no claro, es representativo para los españoles. Los españoles dicen, bueno, ¿de dónde tomaron esto? Bueno, claro, y bueno, buscamos y apareció el personaje que nos gustó, pero Lorca y Machado sí, y esta otra, dice, bueno, ¿quién es esta mujer? claro, claro. Bueno, son autor historia. Claro, Es Eh, cinematográfico. claro, sí, sí. En ese sentido no tienen barreras respecto a que puede pasar muchas veces de hablar de un lugar, de un suceso histórico con el que
no creo que culturalmente, pero al menos en el tiempo y en el espacio no coincide con uno. Lo digo porque Claro, entre los espectadores habían españoles. sí. eh, eh, ¿En algún momento hubo una tensión respecto de eso? Lo pienso así. En Chile, soy chilena, en Chile, si alguna serie histórica la hace un argentino, yo creo que se quieren matar y supongo que si acá pasaría lo mismo. Si en Jaime Vicuña quiere hacer, Claro. no sé, San sería Martín. San Martín sería un Claro. claro, claro. Sí. ¿Cómo funciona para ustedes eso o lo toman más bien relajado, sintiéndolo siempre como que es el lugar de creación desde la ficción? Sí, es desde la ficción. A ver, creo que ahora nos empiezan a hacer preguntas de la guerra civil española. Bueno, no sé tanto de la guerra civil. ¿O por qué no estuvo fulano de tal, no? Claro, es que, ¿por qué no estuvo Miguel Hernández? Bueno, porque están estos. Claro. No, las decisiones tienen más que ver. A ver, yo con la obra, con lo Mm, artístico, no hay una exigencia de rigor histórico, claro, sí. ni de, qué sé yo, incluso yo digo, tomás a Shakespeare, y Shakespeare está lleno de anacronismos en sus obras históricas, y no importa, yo creo que no importa, a mí no me importa nada, que me digan, no, pero en realidad cuando pasó esto, digo, no, bueno, a mí lo que me interesa es que la obra funcione. Y no es para que vengan a estudiar historia con esto. Claro. Esto, bueno, después estudian historia si les interesa. Pero no, Que esté viva, claro. claro, el móvil es hacer la obra y que funcione desde la dramaturgia, que funcione la obra y que conmueve, y que, bueno, que para nosotros sea una obra artística que, hay un documental que me encantó sobre la película 12 monos, el making of de 12 monos. Muy interesante. Pero un personaje en su momento con una obra de arte es algo en lo cual alguien trabaja hasta que le parece que está bien y lo deja ahí. ¿No? Claro, Entonces, sí, sí. bueno, hay una subjetividad total Claro, en la sí, sí, obra. sí. Que uno dice, bueno, uno toma el mundo de estos personajes, toma Lorca. Hay algo que a mí me seducía más lo poético de las zonas que decir, sí, que va a que irme al libro de historia a ver si estaba perfecto. Claro, sí. Claro. Sí, porque corre también si se historiza demasiado en ser más algo documental y un Claro, plomo capaz. claro, sí, Sí, no, sí, no. sí. A mí no me interesaba cumplir con ninguno de estos, de decir, bueno, sin rigor, digo, bueno, creo que, a ver, él trabajó bastante con eso y hay cosas que sí, digamos, no es que la ha tomado de cualquier lado. Él me decía, pero sí, sí, O pero sea que sí, rigor sí, era, sí, sí, sí. José, ¿lo estamos bien? Esto es así. No, y es verdad lo que dice Pedro. A mí me parece que hemos hecho una investigación. O sea, lo que está, ¿viste? Lo que Sí, está puede llegar a ser. No hay nada que no haya sido sacado de una fuente, ¿viste? ¿Viste cuando escribe un libro dice esta fuente de acá, la fuente de acá? Hay que ver si esa fuente después, ¿viste? La quiso también tomar de alguna parte, ¿no? Pero sí me gustó que lo que tomamos fue los vínculos. claro, sí, 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 sí. ¿Viste? Los vínculos, decíamos, yo le decía a venir, decía, no sabés, pues estaban peleados, se peleaban por esto y por esto. Y hablábamos más de eso. Y ahí ya vemos dos hermanos que se peleaban, ¿viste? Entonces dos hermanos que, uy, nos llevaba a otras historias, y ahí esos vínculos, a mí me parece, bueno, pensar que dos hermanos que siempre lucharon juntos y que en un momento uno se va para el lado de Franco y el otro se va, ya, ¿viste? Ya es Shakespeare, Sí, sí, ya hay una muerte ahí porque es una familia que se muere a través de alguien que piensa, que tuvo un pensamiento toda su vida y que golpe por y dice, no, yo ya no quiero esto. Yo creo que eso es lo que me genera curiosidad y a él también, y así en todas las historias, ¿viste? En todas, ¿eh? No vamos a poliar, pero en las que supuestamente podríamos llegar a ser también, los vínculos es fundamental, claro. ¿no? Claro, nosotros decimos, Y bueno, la familia. hay algo de Machado, hay un poema de Machado que es La muerte fue en Granada, que habla de la muerte de Federico. Y nosotros lo ponemos con lo que Machado habla, lo dice en una plaza, y eso no sucedió nunca. Y no es, pero nos interesó el armado, ¿no? Claro, sí, sí, Y sí. la escena y la potencia de ese poema dicho así en ese momento, bueno, la Sí, obra. sí.
Sí, Tarantino mata a Hitler en una No, película y no, no pasa no, nada. eso, para mí eso es una referencia total. Incluso el otro día la vi de vuelta, Bastardo sin Gloria. Que para mí ese es el espíritu también, decir, bueno, sí, mata a Hitler en el cine, bueno, es como, me inspira mucho, también ese permiso que te dan algunos, también Claro. te dan unos que son anacronismos, otros siendo bueno, Nosotros lo tenemos, claro, la primera. sí, como que Bueno, decís, y lo tenemos en la primera, en la Argentina. claro, sí, 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 Ah, sí, tomamos cosas de ahí, total. ah, Eh, pero bueno, porque eh, aparecen los habitantes malos también. Ah, ¿Entendés? Pues porque la viste que están los habitantes sí, buenos. Pero sí, puede claro, aparecer también habitantes malos en el 55, ¿no? claro, sí, ¿Entendés? sí, sí, Y sí, bueno, sí. está buscando dónde habitar. claro. Claro. Y bueno, entonces, bueno, sí, aparecían estos personajes. Pero bueno, sí, no nos ata el rigor histórico, claramente. Bueno, es muy reciente el estreno y demás. Todavía oficialmente no se estrena lo que correspondería al tercer y cuarto capítulo, con excepción de la prensa. Pero están ya pensando en trabajar la continuidad de Sí, esto. sí, nos gusta. Incluso había, a ver, que después lo sacamos, pero en el final O sea, de. perdón, sin spoilear, ¿qué conceptos podrían, por un lado, si están pensando en qué es lo que va a continuar y si se puede mencionar algo en relación a una época, un lugar? Sí, 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 nosotros terminamos. A ver, lo que vendría ahora sería la historia con la que empezamos todo, que sería esta familia muerta en 1955. Incluso en con lo que estábamos armando, que al final lo sacamos, es que se empieza a contar, digamos, los habitantes aparecen de vuelta, estos en el Plaza de Mayo, en 1955, una familia, está muerta, bueno. O sea, estaba incluso la propuesta de cantar ese tema, esa canción de Discépolo, porque aparezca y cerrar ahí. Al final lo sacamos y como no, vamos a terminar acá. claro. Cerremos en esta historia, no abramos Mm, necesariamente la otra. Pero bueno, está la idea, está la tentación, está bueno, la posibilidad incluso, si uno sigue. Ahí sí están los guiones, por ejemplo. Claro, de esa Ahí temporada, están los porque eso, guiones escritos. Claro, ahí nosotros empezamos por ahí, ¿viste? Esa, que sería la que sigue, sería un desafío hermoso, porque esa sí está escrita en formato de escena por escena, ¿viste? Y esa es la que yo te decía que cuando la escribíamos decíamos, si la lees, nosotros en ese momento empezamos a dársela a los actores en ese tiempo, muchos años. creo que tenemos 3 capítulos terminados de Sí, ella. y tenemos Al unas final quedó ahí. devoluciones que Claro. la habíamos perdido, que ahora Pedro las encontró ayer, unas devoluciones de actores como Patricio Contreras, de Candinetti, Julieta Grandinetti, de Díaz. Julieta Díaz, que iban a ser parte de la serie, que las lees y decís vuelta de nuevo a que el otro completa lo que uno escribe. claro, Porque la devolución de Patricio, ¿viste? Yo no leía a Patricio, la vuelvo a leer ahora y digo, para leerla y leerla, leerla, para hacer cuenta. Y eso, es como que esa es muy fuerte, porque ahí es y que acordate que esos, digamos, los que van de España a la Argentina, hay un niño ahí, ¿viste? claro, Y ese niño que nació en el 36, en el 55 va a tener una edad claro, y va a ejercer un personaje, y la madre, Milagro, va a ejercer un personaje, y que tiene íntima relación con lo que ya está escrito. claro. Y ahí es una familia de muertos, él es solo esto voy a decir, él es un cantante, sí, no, porque No, a él le gusta, él es un cantante de tango, no, perdón, es un pianista, ella es una cantante de tango y un niño de 11 años, que son asesinados. Y la primera escena, ellos aparecen muertos en la plaza y hay un nene que patea una pelota de papel. de papel. Entonces, imagínate, llegan los Shelton con los hermanos y lo ven, ¿viste? Dice, como otra vez de vuelta, porque acá aparecemos acá y empiezan a seguir. Y ahí empiezan a descubrir ellos, el nene descubre que puede habitar, y ellos ven al nene habitar en un partido de fútbol, y a partir del nene que puede habitar les enseña al padre y a la madre para que investigar por qué fueron asesinados.
y es más thriller, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, Es más, es eso. lo vamos a hacer. Compre las entradas. Esto es lo que sí. Que Queda queda, apetito. ¿Viste los Oasis que se mete un estadio entero? Bueno, claro, claro. Por último, me gustaría finalizar con haciéndoles una pregunta eh, respecto de la concepción que ustedes tienen de la muerte, ¿no? Porque, bueno, los habitantes están muertos al mismo tiempo que inciden en el destino de esos vivos, a veces los pueden salvar, a veces no. Eh, no todos pueden transformarse en habitantes, hay personajes que mueren y mueren y no salen de sus cuerpos. Eh, Todos estos conceptos que se ven en la ficción, ¿qué reflejan de sus propias concepciones personales respecto de la muerte? Perfecto. mira, para mí todo esto tiene un desarrollo más relacionado a lo teatral y lo Sí, ficcional y a esta obra que a concepciones mías de qué pienso yo si después de muerto va a pasar algo o no. bien, Como que eso no lo tengo claro y no reflexiono demasiado sobre eso yo. Pero sí, desde lo teatral y desde lo histórico, digo, bueno, a ver, hay algo de los desaparecidos, de nuestros desaparecidos, como decir, estos muertos insepultos que ejercen ese poder. Me interesa mucho algo de Shakespeare, cómo aparecen los muertos, sí, en Hamlet y Macbeth. Me interesa mucho algo de Macbeth, hay una escena que Banquo, que fue asesinado por Macbeth, vuelve y Macbeth dice, antes los muertos quedaban con sus cabezas abiertas en sus tumbas y ahora vuelven con 20 heridas en la cabeza a tirarnos de nuestras sillas. Entonces, eso me encanta. Y también me gusta mucho el teatro no japonés, que el teatro no japonés es un teatro en el cual aparecen los muertos y encontrarse con los vivos. Siempre es eso, digamos, es un personaje que en realidad es un muerto que se encuentra con alguien y hay diferentes tipos de muertos que vuelven, como hay gente furiosa, bueno, hay como varias categorías de los que vuelven y bueno, me gusta mucho esa posibilidad teatral del encuentro de los muertos y los vivos y dentro de esto que armamos, bueno, armamos esto como todo un sistema, y bueno, esto que al que habita, a ver, un poco los que pueden habitar tienen que ver con estos personajes que son los justos también, ¿no? claro, Claro. O sea, estos son incluso estos personajes que pueden habitar. Y bueno, y después también hay como un sistema medio arbitrario, ¿no? Que decimos, bueno, este no pudo salir, pero todo generado diciendo qué hacemos en la escena, claro, por las qué nos pasa en la necesidades de la escena. escena, sí, Claro, este sí, bueno, uno que te parece Lorca que finalmente el otro quiere, el personaje quiere que salga del cuerpo de hombre y no puedo salir. Bueno, y nos interesó que no pueda salir y que pase algo que no todos pueden salir. Pero fue armado ahí, no trabajamos desde una concepción previa, realista o de un marco teórico, religioso, filosófico de qué pasa con los muertos. claro, De la- sí, Sino fue más desde estas visiones, desde lo teatral, desde lo ficcional y desde lo que nos servía a nosotros, lo que nos servía mejor, digamos. claro, claro. Sí, ¿qué está pidiendo ese cuadro escénico que Claro, ocurra? sí, 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 sí. En el caso, está perfecto. Fíjate cómo se unen las dos formas creativas. En el caso de Pedro, yo soy budista, entonces al ser budista tengo una práctica de un budismo, el Nam-myoho Renge Kyo, que creemos digamos, en el karma latente. Entonces, hoy justo me hizo una pregunta antes de venir para acá, el que grabó, filmó, que es budista, y me dice, ¿por qué algunos pueden, viste que algunos dicen, porque algunos no pueden habitar? No todos pueden entrar, no todos pueden entrar. ¿Por qué no todos pueden entrar? Y yo venía el colectivo para acá. Entonces la respuesta fue del texto. Y yo le dije, mirá, esto es mi respuesta personal hacia vos, le digo, ¿no? Mi respuesta es que desde la mirada budista es que hay una cuestión mística. Digamos. No todos pueden habitar porque hay que creer en poder habitar. Entonces, algunos creen y aún creyendo, a veces no pueden.
Porque vos fíjate que a veces se intenta salvar a Carmen Luna y no puede. Entonces tiene que ver con la creencia, digamos, ¿no? Viste, como en este caso yo creo, yo no. Yo, en este caso, desde la filosofía budista, creo que realmente, tanto mis hijos, Mm, como yo, elegí dónde nacer. Es mi creencia, ¿viste? Mis hijos me eligieron a mí, mi hijo yo no lo miro como un hijo, sino lo miro también como una función. Entonces, para mí, mi hijo es un aprendizaje. Tengo 2 hijos, los dos son un aprendizaje. Yo puedo aprender de cada uno de ellos todos los días. Entonces, lo miro desde ahí. ¿Qué habrán sido? Y mis hijos piensan muy parecido a mí, entonces tenemos una charla, ¿viste? Y bueno, ¿qué habremos sido nosotros ¿Qué habría sido mi pareja? ¿Entendés? ¿Qué habrá sido él? En ese sentido, esa es mi creencia. Y con respecto a esto, eso va en mi mundo como actor, claro, pero sí. yo no lo pongo en tela de juicio acá. Volvemos al mismo comienzo. Jamás en el ida y vuelta yo intento, o él intenta. Sí, yo soy eso. Mm, Yo soy el que cree eso, soy el que me meto en eso, soy el que místicamente creo que el que puede habitar es porque algo de budeidad tiene, y después ese mismo que tiene ese estado de budeidad, después no puede habitar porque no tuvo estado de budeidad. Eso es mi ser, que es el que crea. ¿Se entiende? Eso es. claro, sí, sí. Bueno, ¿algo más que le gustarían agregar? Los días que van. Los días que va. Bien, vamos con Bueno, eso. domingos 21 horas en el Espacio Callejón, como Aguanca 3759. Y bueno, y ahora que estamos muy contentos con lo que está generando, se genera algo con el público muy fuerte. A ver, es un material que desde el arranque, esto decimos los actores que lo querían hacer, siempre generó adhesión Mm, de gente que se sumó, hay algo ahí que se mueve. Y bueno, que para mí es muy importante, yo le agradezco mucho a Joselo haber contribuido a que esto lo saquemos, o sea, que estaba en un cajón y él dijo, bueno, vamos a hacerlo con esto, porque me parece que es un material muy potente y que lo disfrutamos mucho en hacer, cada vez que volvemos y lo disfrutamos mucho. Esto que él decía de ¿viste? Esto que decía el de lo fácil, de todo lo que te da felicidad, o sea, nos pasa todo eso mm, con la obra. Y yo lo veo a él, incluso la gente me dice, bueno, qué trabajo tremendo, todo lo que hace, y yo lo veo, o sea, como que debe terminar cansado, sí, pero yo no lo veo que se canse, ¿entendés? No lo veo diciendo, tengo que hacer esto, y es un esfuerzo tremendo, no, hay algo, hay una fluidez en lo que pasa que bueno, que tiene esas características que él decía de Tolle, ¿no? Claro, claro. ¿Cuáles eran? Que sea fácil. Que sea fácil, que te provoque alegría y que te sea liviano. Claro. Y hay una, Pero hay una liviandad. hay una- claro, Ojo, la liviandad es un trabajo con el otro. claro, sí, sí, Es sí. un laburo con el otro. Yo me doy cuenta que nosotros, por eso también nos incorporamos mucha gente, porque y lo de Lanús fue bárbaro, porque cuando hicimos Lanús, los dos quedamos, dijimos, ya está, Sí, ya aparte está, la gente quedó nos sorprendió muchísimo muchísimo. nos sorprendió mucho, pero había algo que teníamos idea de la potencia del material, pero estuvimos mucho tiempo trabajando que no lo vio nadie, no tenemos ni dirección, no tenemos nada. Bueno, esto es el guión, corte, ¿qué va a pasar? La gente va a entender algo. Nos generaba muchas dudas, no dudas, pero curiosidad. Decimos, ¿qué va a pasar cuando tenemos esto? Claro, claro. Y bueno, y lo que generó fue bárbaro y ahí nos envalentonamos. Bueno, sí, lo tenemos que hacer. Claro, esa fue la determinación. No, muy bien. Creo que no quedó nada, ¿no? Bueno, muchas gracias. Te No, felicito. a ustedes. Yo, excelente, ¿no?